Hola a todos, bienvenidos a un nuevo challenge, en este caso Deep Object Mutability. Trabajaremos un poco con objetos y con algún método en particular. La descripción nos cuenta un poco que tenemos un objeto que representa a un usuario llamado Show y un perro, o mejor dicho su perro, Buttercup. ¿Qué pasa si aplicamos el método Object.freeze a este mismo objeto y posteriormente intentamos mutar el nombre Buttercup? ¿Qué es lo que se termina logueando por pantalla? Antes de ver las posibles opciones que tenemos, veamos un poco el código inicial que nos brinda. Vemos que tenemos una constante user en el cual tiene asignado un objeto. Tiene tres keys: name con valor show, age con valor 25 y pet siendo otro objeto con dos keys: type con valor dog y name con valor buttercup. Se aplica el método object.freeze a este usuario. Y por último, se trata de modificar la key name del objeto pet, que a su vez vive dentro del objeto user. Y se le asigna un nuevo valor, el cual es daffodil. Pero lo que tenemos que pensar es que nosotros aplicamos un método que es freeze. Tenemos que entender qué pasó con esa aplicación de freeze. Y por último, tenemos que realmente entender si se modificó esta key name, se modificó y ahora es daffodil, o bien ahora es buttercup. O tercera opción que tenemos es que un error se disparó. Para resolver este challenge, lo primero que necesitamos entender es cuál es el concepto fundamental para el mismo. Sabemos que se usa Object.freeze, pero ¿qué es lo que modifica Object.freeze? Lo que modifica son los property descriptors del objeto. Pero antes de adentrarnos en todo eso, hagamos un repasito breve de objetos. Para empezar voy a copiar este primer concepto, voy a comentar el código inicial del challenge y lo vamos a escribir por acá. Antes de hacer un ejemplito de objetos que ya los conocen, pero está bueno hacer un repaso de las bases, vamos a definir qué es un objeto. Podemos definir un objeto como una colección de pares clave-valor o key-value. Otra cosita que podemos agregar en esta definición es que es una colección no ordenada. Entonces vamos a agregar acá, es una colección no ordenada de pares clave-valor. Entonces hagamos un ejemplito que vamos a usar por el resto del desafío. En este caso vamos a definir un Pokémon, una variable Pokémon. Abrimos y cerramos llaves. Acuérdense que los objetos se definen en su notación literal con las mismas. Y vamos a definir un par clave-valor. Primero quiero definir un name. Acuérdense que los valores se definen con 2 puntos. Y le vamos a asignar Pikachu. Vamos a definir otro par. Vamos a definir level y su valor va a ser 2. Y por último un metadata. En este caso no va a ser un dato primitivo, sino va a ser un objeto. Vamos a asignar una key dentro del mismo que será first release. Y su valor será 1996. Ahora sí, vayamos a este concepto clave, el cual son los property descriptors. Voy a copiar este comentario y vamos a definirlo por acá abajo. Y antes de ver estos 4 property descriptors que están definidos en este comentario, vamos a definir en sí qué es lo que son. Entonces, una posible definición es que son las propiedades de las keys de un objeto. Y por defecto, las mismas se inicializan en true, exceptuando el property value. Vamos a decir el property descriptor value. Bien, eso es una buena definición como para arrancar. Ahora lo que quiero que hagamos es que veamos cada una de estas. Las mismas son value, enumerable, writable y configurable. Como ya les dije, las tres últimas se inicializan por defecto en true. Pero arranquemos con la primera. Como nos indica, nos permite asignar o modificar el valor de una key. Bien, entonces, esta propiedad de alguna manera ya la hemos utilizado de manera indirecta usando el valor cuando definimos una key, ¿cierto?
pero nunca la definimos o nunca la seteamos a través de su property descriptor, usando algún método en especial de objetos. Ahora ya vamos a ver cómo ver eso. Lo primero que quiero que hagamos es cómo es que podemos leer estos property descriptors. Para ello vamos al tercer conceptito. Vamos a copiarnos este comentario y vamos a dejarlo por acá. Vamos a definir una constante que va a ser const Pokémon name property descriptors. ¿Y por qué la defino como Pokémon name property descriptors? Porque lo que vamos a hacer es obtener los property descriptors de la key name. Vamos a copiarnos. En vez de copiarnos, vamos a leer un poco cómo se llama este método. El método se llama getOwnPropertyDescriptor. Entonces vamos a definir object.getOwnPropertyDescriptor. Como primer parámetro debemos pasarle un objeto, en nuestro caso es Pokémon. Y como segundo parámetro, una key, que es la key a la cual queremos obtener esos property descriptors. Vamos a obtener para la key name como mencionamos. Y vamos a loguear esto por pantalla. Vamos a abrir momentáneamente la consola y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ejecutar node sobre este script. Como vemos, Pokémon name property descriptors tiene value Pikachu, gradeable in true, enumerable in true y configurable in true. Como les comenté hace un momento, los tres se inicializan en verdadero. Ahora vamos a limpiar y ocultar por un momento la consola. Ya definimos qué son los property descriptors, definimos el primero que es value y también vimos un poco de cómo poder leerlos. Acuérdense que todos los property descriptors son de una key. Para ello vamos a ver un poco más los siguientes tres. Vamos con enumerable. El mismo nos permite que la key sea iterable o no. Y por lo que podemos decir de otra manera, si ejecutamos un loop, por ejemplo un for in, vamos a poder visualizar o no la misma key. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplito, pero para ver este ejemplito deberíamos de setearla en false a enumerable. Entonces lo que debemos hacer es ir a algún cuarto concepto, el cual es cómo definir las propiedades de una key. O cómo definir los property descriptors de una key. Vemos acá, vamos a llamar a object.defineProperty. Vamos a pasarle el objeto Pokémon, la key. Vamos a definir level, en este caso, la key level. Y por tercer parámetro un objeto con todas las property descriptors que nosotros querramos modificar. En este caso queremos modificar enumerable y vamos a decirle que queremos que sea false. En consiguiente, lo que voy a hacer es usar este mismo código que definimos como Pokémon name property descriptors, pero en este caso vamos a llamarle Pokémon level property descriptors. Y acuérdense que tenemos que cambiar el segundo parámetro de getOwnPropertyDescriptor de name a level. Y veamos si realmente eso se definió. Ahora sí, vemos acá Pokémon level property descriptors, tenemos value 2 y vemos que enumerable ahora está en false. Como el mismo está en false, lo que podríamos hacer es realmente chequear si se va a visualizar o no está aquí. Entonces vamos a escribir un pequeño for loop. Const key in object, en nuestro caso nuestro object es Pokémon. Vamos a abrir un bloque de código y vamos a loguear la key, como también vamos a definir una constante que será value, en la cual será Pokémon de key. Y vamos a loguear por pantalla el mismo value. Vamos a ejecutar este código y antes de correrlo lo que debería pasar es que la key name se debería visualizar, la key level no porque su enumerable está en false
Y la key metadata también se debería visualizar, ya que por defecto se inicializa en true. Así que vamos a ejecutar este código y veamos qué pasa. Tenemos keyname, como dijimos, con su respectivo value, y la key metadata con su respectivo value. Como dijimos, al modificar enumerable en false de la key level, esta no se visualiza. Vayamos a las próximas dos property, o a los próximos dos property descriptors que nos quedan, el cual es writable y configurable. Estos son críticos, ya que los necesitamos entender para el object.freeze. Sigamos con writable. La misma nos permite que la key se pueda escribir o no. Dicho de otra manera, si es false, la key será de solo lectura. Veamos un ejemplo. Donde ya definimos nuestros property descriptors usando define property, vamos a agregar uno nuevo, en este caso que será writable en false. Lo que quiero que hagamos ahora es ver si realmente podemos asignar un valor nuevo a level. En este caso quiero asignarle 4. Y acuérdense que por defecto tiene el valor 2. Para ello quiero loguear por consola la key level. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vemos que Pokémon level sigue siendo valor 2. Es decir que ya no se puede volver a escribir esta key. Vamos a limpiar la consola. Cerrarla momentáneamente. Y vamos a ir a nuestra última property descriptor. En este caso configurable. Definido de una manera, puede ser que no podremos modificar ninguna de las anteriores o de ninguna de las properties descriptors anteriores si configurable está seteado en false. Una vez seteado en false, no podremos volver a setear el mismo en true. Es decir, que ya no hay vuelta atrás de alguna manera. Ya no vamos a poder modificar ni writable ni enumerable, ni tampoco configurable. Veamos qué sucede. Vamos a decir configurable. Vamos a agregar configurable en false. Y lo que quiero que hagamos es llamar a otro object.defineProperty de Pokémon. Vamos a decir que queremos definir la key level. Y vamos a pasarle el tercer parámetro que son las properties. Y quiero escribir writable en true nuevamente. Vamos a ver qué sucede si ejecutamos este código. Y vemos que tenemos un error. Object.defineProperty en línea 110, justamente en la que nosotros escribimos el writable en true, nos dice que no se puede redefinir la propiedad level. Por último, veamos qué pasa con object.freeze. El mismo setea los properties, o directamente setea writable y configurable en false de todas las keys de primer nivel del objeto. Y esto es importante. Ahora ya vamos a ver por qué en un momento. Lo que vamos a hacer primero, vamos a ejecutar object.freeze de Pokémon. Y lo que quiero que hagamos ahora es obtener los property descriptors de metadata, como también de alguno de sus hijos. En este caso es uno solo porque cuenta solamente con una sola key. Entonces vamos a llamar const Pokémon metadata property descriptors. Y como ya sabemos, vamos a llamar a object.getOwnProperty descriptor de Pokémon, referenciando a la key metadata. Vamos a loguear y acuérdense que writable y configurable deberían estar en false. Vamos a ejecutar este código por pantalla. Justamente vemos que writable y configurable están en false. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si copiamos y pegamos el mismo código? Pero quiero que busquemos la key first release. First release. En este caso la key tiene que ser definida con el mismo nombre. La vemos acá arriba, first release. Y tratemos de ejecutar este código. Veamos qué es lo que sucede.
me faltó que en el primer argumento tenemos que apuntar al objeto metadata. Bien, vemos que value es 1996, pero writable y configurable siguen estando en true, porque como les conté en la definición, first release ya no se encuentra en el primer nivel del objeto. Es decir, que modificó solamente sus keys, pero no si hay otro objeto. Es decir, que si queremos hacer eso, lo debemos de hacer de manera recursiva utilizando el método freeze. En este caso, o en este primer video, no lo vamos a hacer. Pero sí lo tenemos anotado por acá. Vamos a hacer una función recursiva en una segunda parte. Ahora que ya vimos todo esto, podemos realmente solucionar el challenge y ver qué es lo que va a suceder. Para ello, voy a volver al código del challenge y voy a guardar. Vamos a limpiar un poco la consola. Voy a comentar momentáneamente estos dos logs y vayamos al challenge. Vemos que se ejecuta object.freeze de user, se intenta modificar la key name de pet y ahora que ya vimos, tendremos que pensar qué es lo que va a suceder. ¿Se va a modificar o no? Como ya sabemos, writable en este caso va a seguir siendo true en la key name, porque es otro objeto. Solamente name, age y pet tienen writable en false. Entonces, la key sí se va a modificar y va a ser, en este caso, daffodil. Para ello vamos a loguearlo por pantalla. Vemos que user pet name es daffodil. Y si venimos de nuevo al challenge, vamos a ver si es correcto. Vemos el submit y ahí contentos hemos llegado a la solución del mismo. Por último, como les comenté en una segunda parte del video, vamos a ver cómo crear una función recursiva utilizando object.freeze. Vamos a ver también cómo generar un nuevo objeto sin modificar el original usando el operador spread. Y para cerrar, les quería agradecer por su tiempo, por ver el challenge, por haber compartido. Y si les gustó, denle like y cualquier cosa, suscríbanse. Muchas gracias.